No es una serie cualquiera de superhéroes, es una serie que se siente diferente. Hace unas semanas necesitaba una serie para ver, así que decidí ponerme Invencible porque muchos me habían dicho que era de las mejores series de superhéroes que habían visto. Así que lo hice, me puse el primer capítulo de Invencible y desde ahí supe que estaba viendo algo único en el género de superhéroes. Pero al principio no pude entender qué era esto que hacía única a esta serie, ¿por qué se sentía tan diferente? Así que me obsesioné, sí, me vi las 3 temporadas como en semana y media y además me puse a investigar qué era lo que hacía esta serie única, por qué la encontraba yo diferente. Empecé a buscar información sobre el mundo de la serie, los valores, la ética de la serie, sus personajes, la animación e incluso los pequeños detalles como los title cards. Ya sabes, cuando dices... Y aquí encontré que Invencible no es una serie que sea única, sino es una serie que se siente real. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Invencible se siente tan real? Bueno, todo esto empieza con cómo construyeron el mundo de Invencible. Porque todo este mundo está construido para transmitir un mensaje silencioso que no se ve a simple vista, que tienes que poner atención. Pues el mundo de Invencible está construido de una manera en la que se siente real y lleno de vida. Pero lo que más me impresionó, lo que más me gustó es cómo este mundo ayuda a construir la narrativa entera de la serie. En este mundo, cada pelea que tienen los héroes trae consecuencias reales. Como dice el director, si un edificio se derrumba, está lleno de gente que muere y la ciudad llora esas muertes. A diferencia de otras series, aquí puedes realmente apreciar el trauma y la pérdida que dejan estos superhéroes al pelear o al tratar de defender la tierra. Y esto ves cómo tiene consecuencias en el mundo real y consecuencias en los héroes y en el trauma que van experimentando a lo largo de la serie. Le da el peso necesario a los superhéroes para hacerlos sentir gigantes, pero tampoco reduce la vulnerabilidad que puedan tener los civiles. Una combinación que hace que cada pelea se sienta intensa, cada pelea se sienta real y con consecuencias más allá de salvar el mundo. Una comparación que me puse a pensar cuando estaba viendo esta serie es que siento que esta serie tiene como el realismo de The Boys combinado con la esperanza de los superhéroes que puede traer franquicias como Marvel o DC. Como que tiene una mezcla perfecta y muy bien establecida de estas dos cosas. Pero el mundo es solo un pequeño pedazo de todo lo que rodea a esta serie y lo que la hace tan increíble. Y como dije, hay cosas que parece que no tienen importancia, pero si las analizas y te pones a ver más allá, encuentras que cada detalle está muy bien planeado. Como por ejemplo, algo de lo que realmente quiero hablar porque me pareció algo genial fueron las title cards. Nunca había visto un concepto tan original como las title cards de... Es simplemente genial y la verdad es que es una de las cosas más icónicas de la serie. Y a veces graciosa. Cine. Pero además de ser genial y a veces graciosa, tiene un propósito muy interesante. Porque sí, sabía que si iba a hablar de estas title cards, no solo iba a decir que me gustan mucho, tenía que encontrar algo más allá. Como un artículo que dice Simon Rakiopa, la cabeza creativa de Invencible, agregó que querían hacer cada title card ligeramente diferente para incentivar a la audiencia a no saltársela. O sea, no es como que no aguantemos un title card de 5 segundos, nuestro cerebro sí puede estar jodido por TikTok, Reels y Brain Rot de lo que sea que se te ocurra, pero tenemos suficiente atención, podemos aguantar más de 5 segundos, eso... ¿En qué estaba? Además, algo interesante de estas title cards es que generas expectativa en el espectador. Por ejemplo, estoy seguro que tú al ver esta serie, en cada episodio estabas como de ¿cuándo va a llegar? ¿En qué momento van a decir... Ah, eso no te la esperaba, ¿verdad? Pero esto no es todo, porque cada title card tiene una variación en cuanto a su diseño que representan la evolución de Mark o un momento específico en la serie que quieran comunicar. Por ejemplo, en la primera temporada las title cards se empiezan a llenar cada vez más de sangre, haciendo como un foreshadow hacia la pelea final sangrienta entre Mark y Omni-Man. En la segunda temporada el fondo empieza negro y cada vez se empieza a romper más, simbolizando este como nuevo renacer de Mark, en la que ahora va a utilizar este traje azul. Y en la temporada 3 cada title card va siendo de diferente color, de diferente diseño, porque simboliza cada variante que vamos a ver al final de Invencible, haciéndola no solo una cosa que distingue a esta serie de todas las demás de superhéroes, sino una cosa que la distingue y tiene propósito. Así que si alguna vez no tienes de qué hablar con alguien y bueno, le puedes contar esta historia de las title cards de Invencible, no lo hagas con mujeres, te lo digo por experiencia. Además de estas title cards son geniales porque a todo fan de Invencible les gusta, pero no todos los aspectos de esta serie tienen contento a la audiencia y a los fans. Hay cosas que los tienen muy enojados, ya que mucha gente se queja de algo muy específico de esta serie y estoy seguro que, aunque no lo he mencionado, ya estás pensando en tu cabeza de qué estoy a punto de hablar. Y sí, la animación de... Porque en serio,
¿Qué es esto? Parece que están arrastrando al personaje con un mouse, lo están agarrando y... ¿Qué es esto? O este momento en el que le ponen este efecto wiggly wiggly o como se llame, que yo uso a veces en mis videos en Filmora. Pero sabía que no me podía quedar así, tenía que investigar por qué la animación de Invencible es tan mala a veces. Y encontré algo interesante. Bueno, para Invencible decidieron utilizar animación 2D, una decisión un poco extraña cuando hay un montón de series que están haciendo cosas muy diferentes con su animación y están ganando mucho dinero. De alguna manera vieron a todos estos estudios haciendo mucho dinero con películas y animación diferente como Spider-Verse, Mi mamá es una robot o Tu mamá robot, no sé, algo así. No quiero insultar tampoco a tu mamá. Entonces vieron que estaban haciendo mucho dinero innovando en la animación y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a usar un estilo de animación de 1900. Por lo tanto, muchos fans empezaron a criticar que este estilo de animación era uno bastante feo. Yo tengo que decirles que al principio sí dije, ok, no sé qué estoy a punto de ver, pero poco a poco me fui encariñando con la animación. Aunque sí hay momentos indefendibles de esta animación, algo muy interesante es que, como todo en Invencible, esta animación también tiene un propósito muy interesante. Robert Kirkman, el creador de Invencible, quiso utilizar la animación 2D porque era lo más fiel que pudo encontrar hacia los cómics originales, por lo que para hacer la animación de Invencible se utilizó un estudio que fundó el mismo Robert Kirkman. Entonces tal vez era una cuestión de ahorrarse un poquito de dinero. No lo culpo, pero aún así tiene bastante sentido porque si ves la animación de Invencible y ves algunas páginas de los cómics de Invencible, la animación es prácticamente una página de cómics sacada hacia una animación. Hay pequeños ajustes de vez en cuando, pero la esencia de la página del cómic está ahí, está animada. Tiene todos estos colores saturados, una animación simple que de cierta manera la hacen ver a la serie un poco infantil. Pero lo interesante es que se ve infantil a propósito, ya que al presentar esta animación simple en la que se ve a todos estos superhéroes con colores demasiado saturados y bastante simple y un poco infantil, puedes romper una dinámica muy interesante. En Invencible nos empiezan a mostrar todo este mundo normal de superhéroes para luego rompernos este esquema, esta realidad con violencia extrema. Un crítico mencionó que lo que hace Invencible con esto es subvertir las expectativas. ¿A qué se refiere con esto? Para los que no somos tan inteligentes. Bueno, la primera vez que ves Invencible, la serie te engaña haciéndote creer que estás a punto de ver una serie de superhéroes normal en la que ves a personajes familiares, como una parodia de la Liga de la Justicia. Además ves trajes con colores saturados de Omni-Man, que es básicamente la representación de Superman, por lo que hace después la serie es darte un contraste extremo en el que de repente te rompe toda esta visión que tú tenías de la serie con una violencia extrema y cosas que no te esperas. Ver a un personaje como Omni-Man, que primero empieza como bondadoso y bueno, destruir con sus propias manos a toda la Liga de la Justicia, entre comillas, realmente te hace decir como de... ¿qué estoy a punto de ver? Por lo que le da a la serie un estilo más crudo. También Robert Kirkman mencionó que al usar este tipo de animación que es limpia, una vez que se muestra toda esta violencia, esta resalta más. Pero también existen otras cosas como el presupuesto. Hacer esta serie en una animación 2D es mucho más rentable y mucho más rápido que si lo hicieras con un tipo de animación experimental. Por ejemplo, Netflix con Arcane gastó aproximadamente $250 millones en 2 temporadas, haciéndolo esto un total de $14 millones cada episodio. Y si lo comparas con un episodio de Invencible que está entre $800,000 y $2 millones, pues sí hay bastante diferencia. Tampoco es como que salga baratísimo, pero ya no son $14 millones por episodio. Pero aún así, Robert Kirkman y otros de la serie han dicho que han reconocido que los fans se están quejando de esta animación y van a empezar a mejorarla y cambiarla poco a poco. Y yo les creo, porque la última pelea de la tercera temporada de Mark contra Conquest estuvo genial, no me quejo de absolutamente nada. Pero si hay algo que sí reconozco de esta serie, es que aunque la animación fuera mala a veces, hizo que el enfoque fuera a algo que le da muchísimo peso a esta serie. Algo que es lo más importante de y lo que más me encantó de esta serie. Una razón de por qué Invencible se siente mucho más compleja, más humana, más real que otras series de superhéroes es por todos los valores, la ética y lo que transmite esta serie sobre las consecuencias de realmente ser un héroe. En Invencible, las consecuencias de los actos que hacen los héroes se sienten muy reales. Cuando Mark falla en salvar a alguien, se puede ver la culpa, se puede ver el peso que eso le da a Mark. Cuando Omni-Man destruye la Tierra y mata a millones de personas,
personas, podemos ver el impacto que deja ese personaje. La serie se dedica a mostrar el impacto que tuvo esto y la tristeza y la vida y cómo afectó la vida de la gente. Como dice Simon Rakiopa, el escritor de Invencible, el género de superhéroes tiene potencial para contar muchas historias siempre que estas tengan personas reales con desafíos reales, mostrando emociones honestas y verdaderas. Invencible es genial haciendo esto. Debajo de todas estas peleas y superpoderes hay una exploración muy interesante sobre los humanos, sobre la bondad, sobre la lealtad, sobre la corrupción, sobre la esperanza. Invencible abre debates sobre qué significa hacer lo correcto en un mundo en el que el poder puede corromper a cualquiera. Y este no es el único dilema que existe en esta serie. También porque conforme fui avanzando y fui viendo la serie, me empezaron a llegar bastantes dilemas y me hizo cuestionarme las cosas. Como por ejemplo, en cierto punto llegué a pensar, ¿de verdad sería tan malo que los Viltrumitas dominaran la Tierra si nos pueden dar todos estos recursos de medicina, pueden salvar muchas vidas, pueden cambiar el rumbo del planeta Tierra y hacer que dure mucho más de lo que debería? Pero con esto también llega la otra pregunta: ¿es ese un buen precio a pagar por la libertad de las personas y la oportunidad de la Tierra de ser independiente? Porque claro, a pesar de que la Tierra puede ser jodida muchas veces, tiene su lado bueno. Por lo tanto, si conquistas un planeta y le quitas todo lo malo, lo suprimes, de cierta manera también puedes estar suprimiendo todo lo bueno que puede salir. También estás sacrificando la decisión de hacer que las cosas pasen por su propia cuenta. Y esta no es la única vez que la serie me hizo cuestionarme las cosas. Por ejemplo, yo estoy del lado de Cecil cuando tuvo su pelea con Mark. Ya hablaremos de esto, pero la serie está llena de todos estos dilemas. Invencible utiliza a sus personajes para moldear el tono de la serie y que de esta manera se pueda sentir real y compleja, ya que a través de diferentes personajes la serie plantea preguntas difíciles, como ¿qué define a un héroe? ¿Qué significa realmente hacer el bien? ¿Hasta cuándo está bien cruzar una línea? ¿Qué acciones justifican los medios? Y todo esto lo responde con sus personajes. Por ejemplo, uno de los más icónicos y el protagonista de la serie, Mark Grayson, a.k.a. Una cosa que me parece interesante con Mark es que toda su vida él quiso tener superpoderes y una vez que los llegaron, la vida no dejó de darle golpe tras golpe tras golpe, en el punto en el que ya no sabes si realmente los quiere. Es como cuando eres niño y quieres ser adulto y te das cuenta que realmente la cosa no está tan fácil a veces. La única diferencia es que ahora puedes comprar GTA solo y sin un adulto. Además, tampoco es como que ser adulto signifique que te van a agarrar de la cara y te van a estrellar contra un tren, aunque a veces así se sienta. Pero eso es una analogía interesante de Mark. Mark pasa de creer que ser un superhéroe iba a ser algo fácil hasta que empiezan a llegar los traumas. Mark es optimista, Mark es valiente, pero también comete errores, es vulnerable y se siente triste. Y como dice Steven Yeun, quien da voz a Mark, Mark es un personaje que está intentando entender quién es, peleando con sus propias expectativas. Pero a pesar de todo lo que le pasa, Mark es un personaje que mantiene su compasión. Es un personaje muy bien construido. De hecho, Robert Kirkman mencionó que gracias a que pudieron tener toda una línea de cómics para el desarrollo de Mark, para la serie pudieron desarrollarlo de cierta manera mejor que en los cómics, dándole a lo mejor más capas de complejidad. Pero también lo más interesante es que Mark, a pesar de que tiene super fuerza, super velocidad, puede volar y es prácticamente... Bueno, a pesar de que tiene todo eso, es muy fácil empatizar con él. Porque Mark realmente es un personaje que su verdadero conflicto no es en cómo va a salvar el mundo, es un conflicto interno. Está intentando buscar qué tipo de hombre quiere ser, qué tipo de superhéroe quiere ser y cómo eso va a afectar al mundo en el que vive. Es un personaje que representa los valores más empáticos y más humanos. El viaje de Mark consiste en definir su propia brújula moral y quién es él realmente. Pero esta serie también pone un contraste muy interesante que choca con la moralidad de Mark y es su padre Omni-Man. Creo que el concepto de Omni-Man es uno muy interesante. Claro, es este mismo concepto de qué pasaría si Superman fuera malo, pero explorado de una manera diferente. Por ejemplo, así lo usan en The Boys. Pero en Invencible utilizan a Omni-Man de una manera muy interesante. Mientras esta serie avanza, vamos descubriendo cada vez más esta complejidad que tiene el personaje de Nolan. La serie poco a poco hace que entendamos su perspectiva, pero tampoco nos permite perdonar sus acciones del pasado. Nolan es un personaje que fue creado por un imperio demasiado violento y que fue enseñado otras costumbres. Pero cuando llegó a la Tierra y convivió con su familia y tuvo un hijo, realmente entendió una perspectiva bastante diferente de lo que significa la vida. Y esto explota en el final de la primera temporada cuando se revela todo. Aquí es donde Nolan casi mata a Mark, pero el amor por su familia y todos estos
sentimientos que de repente le empiezan a llegar prácticamente lo detienen. Empieza a desarrollar todas estas emociones humanas que hasta los Viltrumitas les llaman enfermedad. También da un contraste muy interesante de esta serie sobre qué es lo que realmente significa ser bueno o quién tiene la oportunidad de poder recibir el perdón, por lo que Omni-Man parece estar en un camino de redención por todo este amor que le tiene a su familia, pero esto quita todo lo que hizo en la Tierra, quita todas las vidas que él mismo quitó, todos los planetas que conquistó, lo hace diferente a cualquier otro villano. Todas estas preguntas salen de lo complejo que es este personaje. Entonces en esta serie lograron establecer a Omni-Man como un padre, como un conquistador y como una persona que está en un camino de redención. Pero así como con Mark, esta serie explora los distintos tipos de bien que existen, y este aspecto de lo que puede significar qué es el bien o qué significa realmente hacer el bien se puede ver con uno de los mejores personajes de la serie, mi personaje favorito probablemente, y la cabra Cecil. Cecil es un tremendo personaje. A mí me encantan por alguna razón todos estos personajes que sacrifican todo y hacen lo necesario para hacer el bien común. Cecil es un personaje frío, es un personaje calculador y además misterioso. Tiene métodos extremos como convertir a muertos en básicamente cyborgs con superpoderes para de esta manera proteger a amenazas que no podrían controlar otros héroes, o conspirar a las espaldas de los héroes para tener un plan por si algo sale mal. Por lo que Cecil es un personaje que está lleno de cuestiones morales muy interesantes, pero honestamente yo le veo mucho sentido a esto, o por lo menos a una acción de él en específico, porque si la última persona en la que confiaste casi destruye el planeta entero y luego su hijo tiene los mismos poderes y es casi igual de poderoso que él, yo creo que es normal que tengas una medida de seguridad por si de alguna manera se vuelve loco, porque por más bueno que sea Mark, realmente nunca se sabe qué es lo que realmente puede pasar. Entonces Cecil tiene estas medidas como de seguridad que cuestionan su moral, porque esto a lo mejor puede ser frío, pero puede ser lo correcto, o en algún momento puede llegar a salvar muchas vidas. En esta serie Cecil genuinamente es un personaje que quiere ayudar a toda la humanidad, que quiere salvar a la humanidad, y además es un personaje que admira a Mark, pero también tiene miedo al poder descontrolado que pueda tener. Así que Cecil sí utiliza todos estos medios que pueden ser repulsivos o moralmente incorrectos, pero lo hace por un bien mayor. Pero además algo interesante es que esta serie no le da un aspecto como de crueldad a Cecil, sino que es un hombre que tiene todo el peso del mundo encima y está cargando con decisiones muy difíciles. Su complejidad se puede resumir en que es un hombre que sus acciones salvan la tierra, pero le pueden costar el peso de su alma. Por esto es que este episodio en el que nos cuentan toda la historia de Cecil es uno de mis favoritos de la serie, porque aquí podemos entender un poco más cómo llegó a formarse él mismo y cómo le pesa vivir en esta línea entre hacer lo correcto y sacrificar su moral. Cecil es realmente un buen tipo que tiene que cargar con las consecuencias de hacer lo correcto para salvar el mundo. We can be the good guys, or we can be the guys that save the world. We can't be both. Y podría hacer un video de 40 minutos hablando específicamente de todos los personajes y de sus dilemas y la complejidad de cada uno de ellos, porque sí, hay muchos y son muy interesantes. Y es que cada personaje forma la serie, cada personaje le da complejidad y la hace más humana. Por ejemplo, Eve y su camino en el que quiere encontrar quién es en realidad y qué es lo que quiere, al mismo tiempo que lidia con el rechazo de sus padres. Rex siendo un personaje con trauma que lo disimula con humor y siendo un cretino, y cómo encuentra la manera de estar bien emocionalmente y está en un camino de mejorar como persona. También tenemos a Debbie con el vacío emocional de haber vivido una mentira toda su vida y la complejidad de tener que parecer fuerte frente a sus hijos mientras lidia con el dolor del vacío que le dejó Nolan, además de mostrar la fuerza de una madre y una mujer al mismo tiempo. Cada personaje de esta serie añade una capa de complejidad, una capa de lo que es ser humano, y esto le da mucho poder a esta serie, le da profundidad, le da humanidad y hace que la serie se sienta llena de vida. Invencible es una serie que crea personajes humanos. Que tengan superpoderes es solo el bonus. Y esa es una de las cosas que más amo de esta serie. Así que, ¿por qué Invencible se siente tan real? Invencible es una serie que se siente real porque todo tiene peso. El mundo existe antes de que lleguemos y sigue, y después cada edificio que trae deja pérdida. Cosas tan simples como las title cards, que no son adornos, te van marcando el tono y el arco de Mark. La animación también, a pesar de que es extraña a veces, la usa para subvertir nuestras expectativas y hacer que la violencia duela aún más. Y sobre todo,
la serie no se define por los poderes, sino por las decisiones. Mark elige empatía, Nolan lucha contra lo que fue criado para hacer, Cecil carga con el costo de salvar el mundo. Por esto, Invencible combina lo crudo con la esperanza, además de tener consecuencias reales, dilemas morales y personajes que son muy interesantes. Invencible, a pesar de todos los superpoderes, todos los aliens, las peleas y todo eso, es una serie humana. Y esa es la razón de por qué se siente tan real. Y esto me encanta. Gracias por ver este video hasta el final. Nos vemos en el siguiente y suscríbete para más.